Buenas tardes, señor director, señores miembros de la Junta Directiva, señores miembros de la Sociedad Económica Amigos del País, muy buenas tardes. Tras el paréntesis veraniego, continuamos hoy el ciclo de charlas coloquios que la Comisión de Valores Morales y Jurídicos de esta Real Sociedad hemos determinado Juventud, Valores y Siglo XXI, y en su sección primera dedicada a la Juventud, Valores y Familia, con la conferencia titulada en el día de hoy Valores y Juventud, reconstruir la autoridad familiar, que impartirán doña Miriam Hobson Martín y don Miguel Ángel Guisado, a lo que en breve momento presentará a todos ustedes el doctor don Iván López Casanova, coordinador de este ciclo. Estamos viviendo unos momentos sociales y políticos que, si somos sinceros, no preveíamos hace solo una década. La aparente tranquilidad adquirida tras los desastres de la primera mitad del siglo XX parece que de forma rápida se va alterando, tanto en lo social como en lo político, como en lo económico. Observamos cómo se están generando en los sitios más insospechados conflictos religiosos que en pocos años han generado millones de refugiados que se dirigen casi todos ellos a Europa, y que Europa, desgraciadamente, no sabe qué hacer con ellos. Se siguen generando cientos de miles de inmigrantes en el continente africano en busca de un mundo mejor. La Unión Europea, tras largos años de construcción, de repente parece que se resquebraja a pesar de las ventajas conseguidas para los países europeos. Aparece en países que considerábamos pobres y miserables, potencias nucleares, que desestabilizan el Extremo Oriente y que inquietan a las grandes potencias. En nuestro alrededor también parece que la sociedad se está resquebrajando, ya que surgen acontecimientos que tristemente se repiten en la historia y que ingenuos nosotros creíamos totalmente superados. Es indudable que con toda seguridad la sociedad catalana y consecuentemente la española sufrirán alteraciones y de ello estoy seguro nefasta para todos. Y todo esto sucede, a nuestro entender, en hora baja para lo que creemos como valor de nuestra sociedad y, sobre todo, de parte de nuestra juventud, la cual tendrá que afrontar retos muy importantes de cara a su futuro inmediato. Por ello, modestamente, hemos creído conveniente, en el seno de la Real Sociedad Económica Amigos del País y con nuestra dimensión, diseñar un ciclo de charlas, coloquios, en el que se expongan criterios que no solo sirvan para conocer a nuestra juventud, sino que también se recojan orientaciones que también sirvan para corregir su incierto futuro. Y nada mejor que estos salones de esta Real Sociedad para que siga siendo, en el siglo XXI, foros de debate, de comunicación y de libre pensamiento. Señoras y señores, muchísimas gracias por su asistencia. A continuación tendrá la palabra el doctor don Iván López, coordinador de este ciclo, al que reiteramos nuestro agradecimiento por su trabajo y por su dedicación. Muchas gracias. Bueno, como coordinador del ciclo sobre valores, juventud y siglo XXI, en primer lugar agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife su confianza en mi persona, su acogida y felicitarles por el tema que han elegido. Todos estos grandes problemas que Diego ha señalado, todos estos macro problemas muchas veces tienen su solución en el microambiente de la familia. Entonces hoy vamos a tocar un tema que me parece que toca el corazón de todos estos problemas que a todos nos invaden, de violencia, de desestabilización social, etc. Y lo vamos a tocar en el ámbito de la familia. Cada vez en este mundo heterogéneo, plural, complejo, en el que la palabra crisis y la palabra violencia nos salen enseguida, es más necesario que las familias den la mano a los jóvenes con esto que vamos a llamar autoridad. A la vez, la autoridad familiar
el estilo de la autoridad familiar ha cambiado de un modo muy profundo, muy profundo. Muchos de ustedes que están aquí oyéndome, yo mismo, hemos oído aquello de pequeño, esto es así porque te lo dice tu padre o tu madre, ¿no? Esto ahora mismo nos resulta como pasado de tiempo, ¿no? Para abordar este problema, que fíjense, tiene como dos elementos fundamentales. Por un lado, es más necesario que nunca. Muchos estudios hablan de que la autoridad de los padres es un derecho de los hijos y a la vez ese cambio de contenido grande de la autoridad en las familias. Hemos traído dos personas que nos van a hablar desde la experiencia. En primer lugar, les voy a presentar a ustedes a Miriam Hodgson. Ella es abogado y máster en Derecho Marítimo. Ella es socia y directora y fundadora de Hodgson Abogados. Desde hace 25 años trabaja en este despacho que está especializado en Derecho Marítimo y Mercantil y Societario. Ha sido también profesora de Derecho Civil, Mercantil y Marítimo en varios máster especializados en estos ámbitos del derecho. Además es experta en procesos de negociación y acuerdo. Por eso es una persona muy indicada para hablarnos de estos temas de comunicación, aunque ahora los va a aplicar al ámbito de la familia. Siempre ha estado muy sensibilizada con las causas sociales, es amante de la lectura y sobre todo les quería decir que también es madre de 3 hijas. Por otro lado, les presento también a Miguel Ángel Guisado. Él lleva 10 años entrenando a directivos y otros profesionales en presentaciones del entorno de la empresa y de los negocios. Él es ingeniero superior industrial con la especialidad de técnicas energéticas, diplomado en alta dirección de empresas y en gestión de la innovación empresarial. Ha sido director de exportación de una multinacional en el ámbito de la tecnología médica y ha desempeñado cargos directivos en la administración y en la empresa pública y privada. Actualmente es profesor de comunicación directiva y de presentación en escuelas de negocios. Ha ayudado a cientos de emprendedores a presentar sus proyectos y como conferenciante y speaker imparte conferencias sobre la trascendencia de la comunicación en público y sobre la efectividad de las presentaciones en el ámbito de los negocios. También es padre y practica muchos deportes, que también es una escuela de aprendizaje. Ellos nos van a trasladar todo lo que se sabe en la actualidad del ámbito de la comunicación al ámbito de la familia, porque quizá la mejor manera de recuperar la autoridad familiar es consiguiendo un ambiente familiar en el que haya una comunicación preciosa entre padres e hijos. Les dejo con esta charla que hemos titulado Valores y Juventud, recuperar la autoridad familiar. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, siempre cumple agradecer primero la invitación y la confianza. Una confianza que se podía haber roto hoy perfectamente. Porque al llegar del cole una de mis hijas tuvo una discusión con ella y después de la discusión estuve por llamar a Iván diciendo yo no soy nadie para hablar de autoridad en la familia. De todas maneras, en los cursos que imparto a empresarios, a directivos, hay un ejercicio que hacemos donde se le pregunta a la gente qué es lo que le gusta o le disgusta cuando va a un acto o a una presentación pública. Y una de las cosas que salen con mucha frecuencia es que haya una concordancia entre el título, que de alguna manera es la llamada de la gente a la conferencia, y el contenido mismo de la conferencia. De tal manera que, claro, para ser coherentes con esto, el título de hoy era acerca de cómo reconstruir la autoridad en la familia. Con lo cual se daba por supuesto que los que venían daban como que estaba rota la autoridad en familia, en instituciones, etc. Y han venido buscando oír algo al respecto, ¿no? Y por otro lado, también para ser coherente con el título,
cuando se habla de reconstruir, habrá que saber, a ver, qué es lo que queremos reconstruir, el concepto de la autoridad, y después que nos den un mapa, un plano, igual que cuando reconstruimos una catedral, una casa, un muro, como figuramos aquí, detrás de o después de una catástrofe o después de un terremoto. Y esa es la parte inicial que va a dar Miriam, es decir, ese concepto, centrarnos de qué estamos hablando, ¿no? De eso va la cosa. Gracias. Como ustedes y yo sabemos, durante siglos la obediencia era el valor supremo, ¿no? Y esa obediencia tornó a mitad del siglo XX en que ese valor supremo, esa virtud suprema, pasó a ser la libertad y la autonomía. Como consecuencia de eso, tenemos un cambio mental que se produce, que se traslada a la sociedad, de que la libertad es la espontaneidad, y se nos ha quedado grabado como que la libertad es la espontaneidad, y nuestra sociedad es una sociedad esencialmente permisiva, frente a una sociedad de la que veníamos, que era una sociedad autoritaria. Y además se produce un movimiento maniqueo de que bueno igual libertad y derechos, malo igual deberes, autoridad y deberes. Claro, la autoridad, muchos de los que están aquí saben mucho de esto, Hannah Arendt y muchos pensadores del siglo XX analizan que la autoridad se ha evaporado, se nos ha ido, y no sabemos cómo, pero se fue. No. Lo cierto es que hay gente que achaca esto a un movimiento que se produjo en Francia, que era la escuela permisiva del siglo XIX. Y hay una señora, una profesora, una pedagoga, Françoise Dolto, a la que se le pone nombre y apellidos para echarle un poco la culpa inicial de esto, cuando esto realmente es un movimiento que, ahora que estamos celebrando los 50 años el año que viene celebraremos los 50 años del Mayo francés, va cuajando y explota en el 68, pero venía fraguándose antes, ¿no? El hecho es que esta sociedad está desgarrada y tiene digamos que dos extremos, o libertad o autoridad, cuando ese silogismo no es cierto, ¿no? Porque libertad, insisto, se equipara a, si quieres poner el tema del... gracias. Libertad se equiparaba a espontaneidad. Y eso no es así, ¿no? Buscamos, claro, bueno, vamos a hablar de esto, yo luego lo aterrizamos en casa, pero primero vamos a ver, cuando hablamos de autoridad, ¿de qué hablamos? Y buscando definiciones que pudieran encajar en lo que fuera genérico, que nos sirviera para cualquier cosa, que no nos sirviera solo para la familia, sino para todas las instituciones, porque claro, no es que tengamos la autoridad rota, tenemos la impresión de que esta autoridad rota en casa, es que está la autoridad rota en todas las instituciones. Vamos perdiendo valor, digamos que esa autoridad que viene otorgada, que es recibida, se ha ido difuminando. Y hay un pensador, Alexander Kojève, que yo no conocía, ahora he leído cosas de él, que tiene una descripción magnífica. Dicen, es la posibilidad que tiene un agente de actuar sobre los demás sin que estos reaccionen contra él. Fíjense, un agente cualquiera, aunque sean totalmente capaces de hacerlo. Es la posibilidad que tiene un agente de actuar sobre los demás sin que estos reaccionen contra él, aunque pueden hacerlo. Mis hijos contra mí, los ciudadanos contra el poder, pueden hacerlo, pero le reconocen algo, que a eso define como autoridad, que hace que no necesiten rebelarse. Se produce en esta sociedad que exacerba la libertad, entendida como espontaneidad, se produce esa perversión, que es decir, una falsedad, que es decir, si me limitas la espontaneidad, me limitas la libertad. Cuando eso no es cierto, la libertad es inteligente, es aprendida, la libertad se gana, ¿no? Bueno, lo único espontáneo
y esto es clave, o sea, autoridad no es autoritarismo, es esa sociedad antigua. Digamos que hemos pasado, estamos en el movimiento pendular, pero ahora estamos buscando el punto medio. De esa sociedad autoritaria donde Iván decía, esto es así porque lo digo yo, y desde el poder, desde las instituciones o desde los padres, era esto es así porque lo digo yo y no hay nada más que hablar, no tienes que discutirme nada. Hemos pasado al péndulo contrario, el péndulo ha bailado y hemos dicho, tú a mí no tienes nada que decirme, ¿a quién le importa lo que yo haga? Yo hago lo que me dé la gana. Y no tienes, pues estamos buscando, los libros, muchos profesores de psicología dicen que la sociedad anhela, está anhelante por el orden, necesita volver al orden. Y estamos buscando que el fiel se vuelva a colocar. Lo único que tenemos innato es el deseo. Y Aristóteles decía que somos deseos inteligentes. O sea, el deseo es innato. Eso sí que es de la naturaleza, pero se controla con la herramienta de la inteligencia. Se doma. Por tanto, hemos llegado hasta aquí porque igualamos. Hemos olvidado que la autoridad se gana, está vinculado con el término mérito. Te lo ganas. Como el mérito en las sociedades clásicas era igual a la élite, como detestamos la élite después de la Revolución Francesa, cualquier élite la detestamos porque somos radicalmente igualitaristas, hemos cometido el error de que eliminamos, o sea, detestamos el elitismo, lo despreciamos, por tanto detestamos el mérito. Lo que se está buscando es lo contrario, se está buscando que la sociedad vuelva a ser a la sociedad del mérito, de lo ganado, de lo que te mereces. Por eso, toda esta teoría y todo este rollo era para aterrizarles en el de me lo tengo que ganar. Yo ahora me lo tengo que ganar. La autoridad no es lo contrario a la libertad y la libertad no es la espontaneidad. Por tanto, mi rol de autoridad, de profesor, de padre, de político, me lo tengo que ganar. Y volveremos a la sociedad del mérito. Además, eso es lo que nos hace que sigamos a Rafa Nadal, que le consideremos el primus inter pares, ¿no? Rafa Nadal nos demuestra, voy a ponerles un ejemplo tonto, es eso, o sea, en el tenis es la autoridad. ¿Por qué? No porque gane, sino por un comportamiento coherente en la vida, ¿no? ¿Para qué hacemos todo esto? Para aterrizarlo en la familia. Pasa del deseo, ¿no? Como el deseo es lo que tenemos que dominar, tenemos que construir con nuestra inteligencia esa libertad. Y esa libertad se construye con ladrillos que vamos montando con nuestros hijos en casa, ¿no? ¿Qué hacemos en casa? Educar el carácter. Y la gente dice, ah, claro, como en los libros de psicología. No, como en Aristóteles. O sea, esto es humano, viene desde el principio de los tiempos, pero Aristóteles lo estructura, ¿no? Está basado está metido en la propia ética. De hecho, la ética, el origen mismo de la ética, es la finalidad de la ética, es educar el carácter para el bien y la felicidad, ¿no? Y se compone de hábitos adquiridos. Si no nos metemos en los hábitos, no podemos conseguir lo que al final quiere un padre, o lo que quiere un líder, o lo que quiere un jefe, que es el bien y la felicidad de su equipo, de su grupo, ¿no? ¿Qué hacemos como padres? Educar el carácter. Y nosotros como padres, per se, recibimos una autoridad por el rol que tenemos, simplemente porque nosotros somos los que somos instrumentos para la vida y tenemos el deber de sacar adelante a la prole. Pero esa es la recibida, esa es la autoridad recibida. Luego tengo una autoridad que me la tengo que ganar, ¿no? Seguramente alguno de ustedes, si está interesado en temas de educación, ha leído libros variados. Hay profesores, hay pedagogos, hay psicólogos. Hay una escuela francesa, por ejemplo, la de Nauri, que no quiere, o
sea, considera que es esa sociedad permisiva, esa escuela permisiva, el que permitamos todo, lo que ha destrozado la educación de los hijos, ¿no? Entonces, él es partidario y culpa de nuestro comportamiento y de nuestra capacidad para reaccionar de lo que es la falta de autoridad. Y yo quería, como soy abogado, voy a contarles casos que yo me encuentro en el despacho. Al despacho viene gente que no sabe lo que tiene que hacer con sus hijos en las redes, por ejemplo, ¿no? O no sabe lo que tiene que hacer en determinados, o sea, no sabe hasta dónde puede llegar en su capacidad correctora o correctiva, o de cómo puede, claro, cuando llegan al despacho, ya el tema serio. O sea, nosotros teníamos que haber hecho un trabajo antes de la educación desde que es un bebé en la cuna. Pero cuando ya te encuentras en esto, yo no tengo más remedio que leerles el Código Civil, que son 2 artículos. Y que quiero leer porque es que normalmente no nos lo leen, ¿vale? Y dice, artículo 154, los hijos no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en el interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Esta función comprende los siguientes deberes y facultades. 1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. 2. Representarlos y administrar sus bienes. Si los hijos tuvieran suficiente madurez, deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. Los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad. Artículo 155. Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanecen bajo su potestad y respetarles siempre. 2. Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. Pues no saben lo que da de sí estos 2 artículos. O sea, te sientas con el chaval de 17 y le dices, mira, chaval, ¿ves lo que dice? No te lo digo yo, te lo dice el código. Entonces, claro, hoy no... Sí. ¿Y si tuviera el Código Penal? Pues no, lo mire, yo de tanto no llegué, está en el Código Penal, pero está en el Código Penal, está en el Código Penal, pero no es el supuesto, estamos en temas educativos. Lo gracioso es que los padres estamos más despistados que nada, o sea, no sabemos cuál es el límite, ¿no? Entonces, fíjense que hay chavales a los que les tengo que decir, tu deber es contribuir, tu deber es obedecer, tu deber es respetar. ¿Lo entiendes? Porque es curioso, es un precioso, el derecho de la patria potestad es un derecho precioso, lleno de deberes. Esa paradoja se da. Es un derecho precioso, lleno de deberes. Y lo que antiguamente era, en la sociedad autoritaria, padre todo de derechos, niños todo deberes, que yo, vamos, que seguro que en alguna casa de padres mayores recuerdan que los menores se sentaban en la mesa y no hablaban hasta que tenían 12 años, que eso es alucinante, pero bueno, claro, alucinante desde nuestro punto de vista, pero te sentabas en la mesa con corrección con los mayores y no hablabas hasta que tenías 12 años. Claro, el péndulo, está claro. Y ahora hemos pasado a la sociedad en la que padres llenos de deberes, hijos sin deberes y todo derecho. Entonces, no recuerdan que no es así. O sea, igual que libertad no es espontaneidad, no recuerdan que todas las cosas tienen su equilibrio, ¿no? Esto, en fin, al final, ¿qué herramientas, para que no se haga muy largo, qué herramientas usamos? 2, los padres en casa. Ternura y exigencia. Son 2 herramientas sencillísimas. Profesores, en fin, estudios muy sesudos llegan a la conclusión de que después de la ternura, que está en primer lugar, después de la ternura es fundamental la disciplina. Disciplina no como castigo, disciplina como enseñanza.
y como exigencia. Entonces, nosotros tenemos que montar, y ahora me gustaría simplemente recordar, para que puedas entrar tú en el tema de comunicativo, sabemos todos que hay formas diferentes de educar, está el autoritario en el sentido de combinamos estos dos valores, ¿vale? El de la calidez afectiva, el de la ternura y el de la exigencia. Los padres autoritarios son muy exigentes y muy poco cálidos. Luego está el estilo responsable, que es muy exigente y muy cálido. Luego está el estilo permisivo, que es poco exigente y muy cálido. Y el negligente, que es muy poco exigente y además muy frío. Está claro que a la primera vista el método que es útil es el método responsable, ¿no? Hay que ser exigente con nuestros hijos, dejar las normas muy claras. Yo no sé si pusimos un guión sobre la estrella. O sea, es curioso lo del tema de las normas. Hay una profesora norteamericana, Selma Freiberg, que dice que un niño que no tiene límites, al que no se le marcan normas, siente que sus padres no le quieren, no sienten el afecto. O sea, para ellos es muy importante saber cuáles son las normas que le marcan, porque es innato, no sé si antropológicamente, soy abogado, no soy antropólogo, no sé si antropológicamente detectamos que la falta de interés, la falta de norma implica falta de interés. Y esta es la pedagogía, ¿no? Empezamos con el orden tonto, ese que sabemos todas, las madres y los padres, de primero los biberones a una hora, los baños a la hora. Empezamos con esas cosas tan sencillas como el orden que empezamos a meter en sus vidas. Luego entran los límites, y aquí es curioso porque incorporas ya a partir de los 4 años, empiezas con los límites, y ellos entienden perfectamente, es más, se sienten importantes porque ya les dices dónde está el sí, dónde está el no, saben cómo negociar, aprendes a negociar. En eso los padres somos expertos, estamos todo el día negociando. Y luego, en cuanto te acercas a los 7 años, empiezas con el lenguaje del deber. ¿Por qué? Porque para mí hay deberes y para ti también. Tú formas parte de la tribu y educamos entre todos, ¿no? Como dice José Antonio Marino, a un niño se le educa la tribu entera, no se educa solo la tribu. Y dice, para educar bien a un niño hace falta una buena tribu. Bien, finalmente, yo solamente quería dejar dicho, antes de que Miguel Ángel entre con el tema de cómo nos comunicamos, ser buenos padres es muy posible. Muy buenos padres están sacando adelante esta sociedad. Y lo único que está es en no hacer dimisión de nuestro deber. Recordar cuáles son nuestra posición natural y no hacer dejación de nuestros deberes. ¿Cómo se hace? Como él les va a decir. Por lo visto, no sé si titular esto de nuevo Oda a la colleja. Decir que no, que puede tratarse con sentido de humor, ayudar en lo que no tendría ninguna gracia. Efectivamente. Pero el caso que, claro, digamos, esta investigación más antropológica que hizo Miriam, quizá basándonos en la experiencia. Tiene mucho de... ¿Se me oye ahora o está...? Sí, un poquito mejor. Ve. Era retomar lo que... Por cierto, estamos casados y las 3 hijas las tenemos en común. No, era un pequeño detalle para quien no nos conociera. El hecho de trasladar y de darle un cierto amparo también cultural y antropológico a lo que vivimos en casa. Nuestras hijas tienen 18, 17 y 13 años. Y hay cosas peculiares que uno siempre recuerda, y ellas también, como cuando la mayor con 8 años dijo que se iba de casa. Y le hicimos una maletita y la plantamos delante del ascensor. Y se quedó allí sin saber qué hacer, me acaban de echar de casa. Y de nuevo, bueno, creo que la volvimos a coger, ¿verdad? Sí.
Volvió, ¿eh? La cosa es que volvió. Y cuando eres padre y recibes el diploma y te diplomas al mismo tiempo que tu hijo, ¿no? Porque la licenciatura de padre y de hijo viene en el mismo instante. Y no sabes qué hacer. Y no sabes qué hacer cuando ocurren cosas como esta. Y eso va aumentando y lo sabemos, ¿no? Y cuando te dicen, no, el niño pequeño, problema pequeño, niño grande, problema grande, dices, ah, ¿ya? ¿Y tanto? ¿Y tanto? Pero sí es verdad que acudimos a una escuela de padres, compramos libros, la preadolescencia de los 8 o 9 años también la leímos, Dios mío, ¿qué es esto? Lo que se nos venía encima. Y hemos entendido también, a base de esa lectura, el nivel de coincidencia que está en lo que uno experimenta en casa, de una u otra medida, con lo que te cuentan otros que lo han estudiado, igual porque lo han vivido, o porque han investigado a gente que lo ha vivido. Cuando Iván nos propuso esto, que como dije, estuve a punto de dimitir hoy, digo, bueno, Miguel Ángel, a ver si puedes trasladar la parte de comunicación hacia la familia. Digo, y en cierto modo creo que puedo hacerles algo, pero igual no ya para ustedes, sino para sus conocidos, para los hijos que tengan, para los sobrinos, para que cuanto más sepamos de comunicación, creo que podemos llegar a una sociedad mejor. O sea, una sociedad que sabe más de comunicación es menos manipulable. Y es una aspiración que tiene uno, digamos, un poco utópica, porque cuanto más haga, será ese pequeño granito de arena, ¿no? Y esto, ¿alguien pesca? ¿No le gusta la pesca? ¿Saben lo que aquí, lo que en Tenerife, en Canarias, llamamos la currica? Es ir con el barco en movimiento y va soltando nylon y la carnada se va desplazando y va el pescado detrás. Y cuando el pez es gordo, tienes que soltar nylon, ¿no? Hasta irlo agotando. Pues educar a los niños viene a ser algo así. Tienes un mar revuelto y tienes que ir soltando poco a poco, que era lo que Miriam mencionaba, que eran los límites. ¿A qué hora puedo volver? A las 9. Mis amigas vuelven a las 11. Todas las 9. Y eso lo habrán... ¿Cuántos no han experimentado esto? La contracorriente. Con todos nuestros errores, te equivocas, metes la pata, pero mantienes una dirección que crees única. Y es eso, es ir en un mar revuelto que parece que va en contra de ti, o de lo que... El hacer dimisión de las funciones, que decía, miren, no, el abandonarlo, porque la gran ola te lleva, sino aguanta, aguanta. ¿Saben que la semilla del bambú se planta y tarda años en germinar? Años. Y de repente el bambú crece como un tiro. La educación viene a ser así. Uno tienes que tener mucha fe, y seguir regando y regando, y si alguna vez lo verán. E igual, las cosas que tú le has aprendido, le has intentado enseñar, tú no las vas a ver. Y sin embargo ellos las pondrán en acción cuando les llegue el momento de la paternidad. Y entonces dirán lo que todos hemos dicho alguna vez, ya me decía mi madre, que yo no la creía. Y es verdad, aprendemos por la experiencia. Bueno, pues para traer todo esto a lo práctico, yo he traído a 3 personas que tienen que ver con la comunicación. 2 de ellas están vivas. Paul Václavic, que es de nombre impronunciable, austriaco. Albert Mehrabian, iraní, pero criado y ensolorado en Estados Unidos. Vamos acercándonos. Bueno, Václavic desarrolló su labor también en Estados Unidos. Y Amy Cuddy. ¿Le suena algún nombre? Pregunto. No tiene por qué sonarle, porque son como muy específicos de comunicación, pero tienen unas enseñanzas que voy a vincular. Y voy a terminar por Amy Cuddy, que es por un lado, es la más joven, y son todos psicólogos, especialistas en comunicación. Y vamos a ver qué dan de sí. ¿Qué nos dice aquel? Paul Václavic. Venga, digan conmigo Václavic. Ven, Paul. Vamos
Vamos a llamarlo Paul. ¿Qué dice Paul? Pues Paul enunció 5 principios en un libraco muy gordo, que era la comunicación humana. Es un tocho, pero del tocho me quedo con 5 principios. El primer principio es el que yo suelo usar en los cursos. O sea, tú no puedes entrar en una sala de fiestas y sentarte en una silla diciendo, no, es que me siento aquí, no digo nada porque no quiero comunicar. ¿Qué estás diciendo? Esto. Hagas lo que hagas, en cuanto estás en compañía de alguien, estás comunicando. O sea, es imposible no comunicar, con lo cual, tráete esto de nuevo a casa. Ojo con todo lo que haces. Y todos metemos la pata. ¿Cómo me apetecería llegar del trabajo y tumbarme a ver una película de, ¿cuáles eran las 3 V? Violencia, vísceras y Vietnam. O sea, porque son de no pensar y ver patadas y tiros. Pero estás comunicando eso. Entonces, díganme que no, los papás que están aquí. Aprovechamos a nuestros hijos para formarnos nosotros. Como diría el buen canario, para enderecharnos. Si es que, claro, no me apetece, pero tengo que hacerlo. Yo soy desordenado y quiero inculcar orden. Pues tengo que ser ordenado. Me autoobligo y aprovecho la paternidad para aprender, para poderla transmitir. Es curioso, pero es así y funciona. Y los otros 4 principios que damos una pincelada rapidísima, y hablando en el entorno familiar, es que para entender la comunicación él te dice, oye, el punto 2, cuando hablas con alguien hay un contenido, pero ese contenido está influido por ese nivel de relación. Si un compañero de trabajo con el que te llevas rematadamente mal te dice, eso podrías modificarlo, ¿verdad? No es lo mismo que con el compañero de trabajo, que es tu amigo íntimo, y te dice la misma frase, oye, eso podrías modificarlo, ¿verdad? El nivel de relación influye en tu percepción de lo que te están diciendo. Ya está. Ahí está. Ahí lo dejo. La puntuación es el círculo vicioso, es decir, la valoración que tú haces. Un ejemplo práctico, porque había muchos complicados. No. Tú imagínate una mujer, caso ficticio, alcohólica, que dice, yo bebo porque mi marido nunca está en casa. Y el marido dice, nunca estoy en casa porque mi mujer es alcohólica. Es donde empieza el nivel de respuesta y es el principio de causa-efecto en la comunicación, por tenerlo en cuenta, ¿no? Y poderlo, sí les pediría que en una conversación que va a más, conversación-discusión, podamos poner el freno y contemplarla desde fuera, es decir, a ver qué está ocurriendo allí, ¿no? La analógica y digital quiere decir, muy sencillo, no solo se trata de lo que te digo, sino de cómo te lo digo. Si yo discutiera con mi mujer, cosa harto improbable. Ustedes saben que hay 2 tipos de matrimonio, ¿verdad? 2. Está aquellos que no funcionan y aquellos en los que manda ella. Con lo cual, una discusión, pues siempre la pierdes. Tú suponte que tengo una discusión que pierdo y ella me pregunta, cariño, ¿se te pasó el enfado? Y yo le respondo, sí, ya se me pasó. Hablamos luego cuando venga de la Real Sociedad Económica. Si hay incoherencia, la cosa no funciona. Lo analógico es lo que dices, es como lo dices, y lo digital es lo que estás diciendo. Son los nombres que le puso Paul. Y la simétrica o complementaria, ya está. O sea, es culturilla, pero sé que no les va a servir de nada. Salvo la primera, que es imposible no comunicar. Así que cuida todo lo que haces en el entorno donde quieres influir. Es un esfuerzo. Y la otra es cuando hablas o con un compi o hablas con un jefe. Hay o una complementariedad, este fue bastante diplomático, complementariedad cuando es jefe a subordinado, complementariedad cuando hablas de padre a hijo. Porque lo del padre amiguete, no. Pero hay instantes. Yo hablo con mis hijas, el otro día fui con una de ellas a ver un combate de Muay Thai, de boxeo, actividad cultural donde las haya, allí. Entonces,
¿Y qué haces? Estás a un nivel, digamos, simétrico. A la que piña la acaba de mandar, ¿no? Ya la papá, mira eso, ¡hola, la patada! Eso es injusto, simétrico. Pero en cuanto estás con el papel más continuo de padre, no hay simetría que valga. Incluso puedes reventar la simetría en una conversación cuando notas que su nivel está sobrepasando, lo que dijo Miriam, los límites que tú crees que son los adecuados e infranqueables. ¡Que no, tío! Y en ese instante no soy tu tío. Y en la sala hay un tío de mis hijas. No es por usurpar papel. No es lo mismo. Bien, esto es Paul Václavic, ¿no? Bien, no se puede comunicar, hay que tener en cuenta el cómo se dice lo que se dice. Y ahí entra el profesor Albert Mehrabian, que por cierto era ingeniero como yo, pero después se dedicó a cosas de psicología y de comunicación. Iraní, por eso es el nombre tan raro, el Mehrabian. Editó una fórmula, esta sí les va a sonar. Hay un documental del canal Historia en que sustentan esto como una verdad absoluta, lo que les voy a comentar. El doctor Mehrabian investigó durante los años 60 los 3 componentes de cómo recibes tú lo que te dicen y dio con la fórmula muy sencilla que se llama de las 3 Vs. El 7% se debe a lo verbal, es decir, a lo que te estoy diciendo. Y el otro 93%, fíjense el nivel de coincidencia con el amigo Paul, de apellido impronunciable, es ¿cómo me lo estás diciendo? 38%. ¿Hay peninsulares en la sala? Levanten la manita. 38% es cuarto y mitad. Cuarto y mitad a cómo me dices lo que me estás diciendo. Oye, que eso podrías hacerlo mejor, ¿no? Oye, eso igual podrías hacerlo algo mejor. Eso. Y el 55% a lo que estás viendo, cómo se comporta físicamente cuando te lo dice. Si te sonríe, si frunce, mirada perdida, fija. Voy a abrir un paréntesis. Bueno, y tú eres abogado. Todo lo que lean de comunicación no verbal, lenguaje no verbal en investigación, es muy útil para la investigación. Pero ojo, no se admite como prueba en un juicio. O sea, es muy aproximado, pero no es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta. Y lo han vuelto loco al Mehrabian, y le han dado vueltas y creen que toda la comunicación, él hizo la investigación para toda la comunicación, todo lo que dijera. Y yo cuando empecé, hace 10 años, a dar formación de esto, daba la regla de las 3 Vs de Mehrabian, verbal, vocal, visual. Hasta que llegó un financiero y me hizo una exposición de finanzas. Y dije, no, necesito oír lo que me está diciendo. Lo necesito. Y se creyera a pie juntillas esto, todas las academias de idiomas del mundo cerrarían. Porque si el 93% de la comunicación no depende de las palabras que empleas, dime tú qué gracia tiene saber lo que significa. Llegas a una panadería alemana y con la salchichen. Y tú le señalas la salchichen y te dan la salchichen. ¿Para qué quieres saber alemán? ¿Verdad? No tiene consistencia. El pobre hombre está hecho polvo. Le digo, y me lo aclaró. Ojo, si encuentran su correo electrónico, se lo pueden preguntar y les responde. Tiene un sistema de respuesta automática. Y esto se ha metido 40 años reexplicando que solo lo midió cuando hablamos de sentimientos o actitudes. Entonces sí funciona. Qué feliz estoy, ¿no? Esa incoherencia es la que hay que romper. Ya está. Nivel de coincidencia entre uno y otro. Y ahora viene Amy Cuddy. ¿Qué dice Amy Cuddy? Amy Cuddy es psicóloga. Esta está todavía en ejercicio. Es decir, tenemos un fallecido, un jubilado y una que está en ejercicio. ¿No está bien? Y de 3 nacionalidades distintas. Aquí, todo. Bien, Amy Cuddy dio el salto a la fama hace 4 años. Cuando en una charla, que no sé si conocen, se llama TED, habló y dio una charla con este título que pongo aquí. Y esto
lo considero importantísimo para la comunicación en casa a nuestros hijos y de nuestros hijos con los demás. Observen el alcance del título. Tu lenguaje corporal modela tu personalidad, modela quién eres. Puedes influir en ello. Les cuento de qué va la película. A ver, tenemos un día, vamos a emplear una palabra chunga, una palabra técnica, chungo. Tienes un día chungo, chungo, chungo. Entonces, cuando entras al trabajo a la oficina y tu cuerpo manifiesta lo chunga que has pasado la noche, el pinchazo, la multa, se te llevó el coche a la grúa, ¿y cómo lo manifiesta el cuerpo? Encogido. Encogido. Básicamente encogido. Tierra, trágame. Y cuando estás animado está el cuerpo exultante. Bien, ahora pensemos en un locutor de radio o en uno de televisión a cualquier hora. Esta gente no tiene nunca un problema, ¿verdad? Nunca. Muy buenos días, bienvenido a este subprograma. Qué buen día, cómo amanece hoy, fantástico, bienvenidos todos, cómo lo vamos a pasar en estas horas de programa juntos. Si es este tipo todos los días así. ¿Tiene que actuar? Sí, tiene que actuar. ¿Qué es lo que midió Amy Cuddy? Con sus alumnos, ella, como digo, es Harvard, profesora e investigadora de psicología y de comunicación. Y se mete especialmente con las mujeres, siendo ella mujer, ¿eh? Pide voluntarios en su clase, voluntarios. Los chicos de la sala, levanten la mano, por favor, como si fuesen voluntarios. Eso. ¿Cómo te llamas, el de la barba? Victorio. Victorio ha levantado la mano a lo que yo llamo los sobaqueros. Mano sobaquera. O sea, potente, fuerte para arriba, ¿no? ¡Ah! Y cuando dice voluntarios en la sala, ¿cómo levantan las mujeres? No todas, ¿eh? Un alto porcentaje, la mano en el aula. Están sentadas en la mesa y ¿qué hacen? Y se mete con ella que es mujer. Ella que es mujer. Digo, amplitud, seguridad. Bien, ¿qué ha hecho? Digo, ha medido el proceso inverso. El proceso inverso. El estado de ánimo influye sobre tu composición corporal, sobre tu lenguaje corporal. Dice ella, y al contrario. Entonces a sus alumnos les dice, 5 minutos, adopten posturas de poder. Y por eso pone ahí a Superwoman, ¿no? A Wonder Woman. Saska. 5 minutos de posturas de poder. Brazos aquí cogidos en la nuca, pies metidos encima de la mesa, como el dueño del rancho, ¿no? O sea, Donald Trump. ¿No? Oh, grande abusador. Y les mide una hormona, que hay médicos en la sala, la testosterona, que se genera cuando estamos en posiciones de seguridad, de control, de poder. Y le sube con la postura. Otro ejemplo que dio, y pone en su charla la foto de una corredora invidente que gana una carrera. Suena la campanita de que ha ganado la carrera, ¿y qué hace la mujer al ganar la carrera? Es invidente de nacimiento. ¿Qué hace? Cuando un corredor gana una carrera, ¿qué suele hacer? Y eso es lo que hace una invidente de nacimiento. Sin que nadie le haya dicho, adóptalo, es genético. A sus alumnos le dice, 5 minutos de posturas de estrés, de sometimiento. ¿Y qué hormona sube? El cortisol. El cortisol. Solo con la postura. Con lo cual, ¿tú quieres transmitir autoridad? Mantén posturas de autoridad. ¿Quieres vencer nervios? Pon postura de autoridad. Vas a tener una discusión, una entrevista de trabajo donde te puedes poner nervioso, pon postura de seguridad. Y como dice ella, no te hace falta entrenarla durante meses y meses. No, 5 minutos antes, yendo para allá, camina con fuerza, con fortaleza. En el ascensor, ponte derecho, brazos en jarras, abre las piernas. Y eso que quieres transmitir se empieza a construir realmente en tu interior. ¿Tú quieres transmitir autoridad?
aunque no la sientas, aprovecha tu paternidad para hacer algo esto, porque esto es un mensaje que ella te da. Y se lo dice a sus alumnos: fíngelo, actúalo, parécelo hasta que lo seas. Parece fácil, pero te estoy pidiendo que adoptes una postura de seguridad cuando te están comiendo los nervios. Estás nervioso y ahora es cuando tengo que enderezarme, ponerme derecho y ponerme como Superman. Después relájate un poquito, no vayas tampoco por ahí de... Y eso es lo que tenemos que transmitir. Y díselo a tus hijos cuando tengan problemas de relaciones. No intervengas por ellos. Porque el criterio que yo veía cuando Iván nos habló de, oye, ¿pueden hablar de esto? Sí, pero la autoridad, si la emanas de ti hacia los hijos, estupendo, pero tiene que ser contagiosa. Sabes, que tu hijo a su vez emane autoridad, que no le importe sostener posiciones encontradas al resto y que la sostenga con posturas de seguridad y de control. Que lo finja al principio, porque lo ganará a la larga. Y a un niño pequeño, dile que tiene que estar derecho, no le digas el por qué, porque contaminas el experimento, pero dile que tiene que estar derecho. Funciona, ¿eh? Funciona. Y en niños pequeños, medianos, 9, 10, 11 años, va cobrando fuerza. Me interesa la autoridad transmisible. Si queremos, desde la base de la familia, hacer una transformación de nuevo, de recuperación, de reconstrucción de la autoridad, va a tener que ser de nuevo de abajo a arriba. De abajo a arriba. Hasta que de alguna manera se recupere la autoridad del profesor, la autoridad moral del político, pero va a tener que ser desde la familia y creo que generacional. Esa es la mala noticia. La buena es que podemos empezar en cualquier momento, ¿no? Y la otra mala noticia es que esta charla va para todos aquellos que no están en la sala. O sea, los que están en la sala vinieron por algo. Dicen, caray, pues nada, ¿sabes qué les voy a contar? Ya están aquí, ya tienen esa sensibilidad por el tema. Les voy a poner un trocito de un documental. A ver qué tal. Ahora lo interpretamos. En las cuevas, el agua no solo desgasta llorada la roca, también construye estructuras. Esta agua contiene calcio diluido, que al contacto con el aire se deposita en forma de calcita. Esta calcita puede formar decorativas agujas que cuelgan del techo o estalactitas. Cada gota de agua deja tras sí una minúscula cantidad de calcita, pero con el tiempo este proceso puede producir resultados espectaculares. Si el agua cae al suelo rápidamente, la calcita queda depositada sobre él, creando estalagmitas. Las variaciones en el flujo del agua y las corrientes de aire dan lugar a una infinita variedad de formas, todas ellas creadas por el mismo proceso: la sedimentación y acumulación del calcio disuelto en el agua de lluvia. Cuando una estalactita y una estalagmita se encuentran, nace una columna. El desarrollo de estas estructuras puede durar muchos miles de años, pero en ocasiones las formaciones de una cueva dejan de crecer repentinamente. Qué metáfora, ¿verdad? Cuando se me ocurrió, digo, lo de las estalactitas siempre me ha gustado, ¿no? Hay chistes malos y siempre aprovecho cuando doy charlas para contar chistes malos. Dice, ¿estalactita? No, estalagmita. No hace falta que se ríen, es de compromiso. El documental habla, sí, habla de cuevas, habla de estalactitas, de estalagmitas, pero ¿habla solo de cuevas o habla de la sociedad, ¿no? ¿Y si tú eres
esa estalactita o el agua, como quieras denominarlo, vamos a romper la metáfora e interpretarla ahora, que va soltando gota a gota el orden, el gusto por la música, la trascendencia, el esfuerzo, gota a gota, y va cayendo sobre el suelo, sobre la estalagmita que es tu hijo, y va cayendo, y se va formando. Y hay un momento en el que te dice, y cuando se unen, se forma una columna. Digo, eso es lo que queremos hacer en la familia. Y esto ha durado miles de años, hasta que en un momento deja de ocurrir, que es lo que ocurre también ahora. Llevó durante miles de años en esa conformación, esa transmisión de virtudes a base de la insistencia paciente, con autoridad, que no autoritaria, de padres, ¿no? Y llega ese momento en que se rompe, y hay que volverlo a reconstruir, a cerrar el círculo. Me resultó muy ilustradora. Digo, parece que no habla de Cuevas este colega, sino que me está hablando de verdad de lo que queremos recuperar y de que nuestra influencia... y habla de las distintas estructuras por las corrientes de aire, que son las influencias externas. Y cómo tus hijos van creciendo de distinta manera con tu propia influencia, con la influencia del exterior. Y cada uno después es distinto, con su carácter, con sus debilidades, sus fortalezas, ¿no? Digo, qué bonita, ¿no? No es solo ya la cueva de Platón, sino ahora estamos en la cueva de la estalactita para poderla utilizar ahora. Yo creo que estamos de acuerdo en que eso, la gota es constancia. Pero si la gota es constancia y cae sobre otra personita que tú has creado, que a su vez quiere influir, cuando le llegue el momento, igual no siendo pequeño, pero sí cuando sea padre o sea madre, realmente esa gota de constancia se convertirá en influencia. Y es cierto que las cosas se pueden reconstruir, por supuesto que se pueden reconstruir. Esta catedral está en medio de Nueva York, es decir, una catedral, una autoridad que podemos y que creemos necesaria reconstruir. Pues se trata de eso, de construir una catedral dentro de un tiempo moderno que parece que no le deja espacio. Muchísimas gracias por el ratito. Bueno, tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas nada más, porque es un poquito tarde, así que si alguien quiere hacer una pregunta breve, tenéis a Miguel Ángel, Miriam, aquí a vuestra disposición. Artículos de la ley, qué cosa. Realmente las leyes que estamos emitiendo en nuestros parlamentos nos ayudan a esto o ponen serias dificultades, porque ciertamente algunas aplicaciones hemos visto, hemos leído, que ponen en serias dificultades a los padres obligándoles a cosas que son muy difíciles. Por ejemplo, el tener que soportar al no emancipado de 30 y tantos años, y tenerlo que soportar y tenerle que cuidar y tenerle que pagar y sancionado por si has corrido el riesgo de querer poner cierta autoridad y decirle hasta aquí hemos llegado, y entonces pues llega la legislación y te sanciona y te deja hecho un hijo. En puridad, nuestro deber acaba con el deber educativo. Tenemos un deber de financiar mientras estudian los hijos. Una vez cumplida esa obligación, estamos liberados. Y podemos demandar, que sería ya triste, a nuestros hijos para exigirles su autonomía. Y ya los tribunales también eso lo reconocen, ¿no? Sí, lo que es curioso, todos seguro que conocen al juez de menores Emilio Calatayud, ¿verdad? Es que es un juez estrella muy merecido, ¿no? Porque le ha puesto mucho sentido común al tema de los menores y al tema de la corrección, que parece que con esa cosa de me limitas mi espontaneidad, me estás limitando mi libertad, y nosotros hemos hecho dejación de funciones, los adultos, y parecía que eso era así. Y este hombre vino a decirnos, ¿cómo?
O sea, sacudió un poco la judicatura, ¿no? Los jueces de menores normalmente tienen la cabeza muy bien amueblada y llaman a las cosas por su nombre, pero sí es cierto que a veces recibimos sentencias, eso nos pasa en menores y en no menores, porque somos humanos, recibimos sentencias que nos sorprenden y que a lo mejor nos chocan con lo que nos parece que es sentido común. Pero en principio la norma está para que una vez que eres adulto y se te ha sufragado los estudios, se acabó. No tenemos ese lastre. Lo podemos exigir. Lo que pasa es que es triste. Eso es otra cosa. La otra cosa que quería plantear, mientras que no haya nadie que quiera plantear otra cosa, es la actitud como padres en el contacto con la enseñanza, con la educación en los colegios. El haber abandonado nuestras responsabilidades como padres, delegando en que se educa en la escuela y aquí ahora termino mi responsabilidad. Y eso me parece que es muy grave y debe estar en la relación pendular que decía porque yo me acuerdo en mi vida de alumno chaval, que si el profesor me castigaba o me decía que tenía que hacer, me ponía algún castigo por eso, no se me ocurría ir a mi padre a decirle el profesor me ha castigado, porque entonces mi padre también me castigaba. Te caía el doble. La tribu entera. Eso ha sido porque lo que comentábamos antes tan abstracto de la caída, el desmoronamiento de las instituciones, viene de todos lados. También el profesorado ha perdido su poder, ¿no? Ha perdido su autoridad. Pero se puede restaurar. De hecho, yo antes cuando estabas hablando de los sistemas empezando de abajo arriba, que es como se deben montar las estructuras, Tony Blair intentó en su programa político restaurar el respeto. No lo consiguió, de arriba abajo no lo consiguió. A Sarkozy le pasó lo mismo, y son de diferentes tendencias políticas. Pero es que me acordaba más. Antonio Gramsci, el comunista italiano, exigía el esfuerzo, él detestaba que se bajara, digamos que se bajara el nivel de la cultura y exigía que el pueblo hiciera el esfuerzo de subir. Él no quería que la gente, digamos que te faciliten bajándote, ¿no? Entonces, el tema educativo tiene que ver un poco con eso, con que a lo mejor hemos hecho dejación de funciones y a lo mejor todos un poco. Y cuando llegamos a casa estamos todos tan cansados, trabajamos tanto, padres y madres, echamos tantas horas fuera, que llegas a casa y además de poner lavadoras o preparar cenas o ver los uniformes del día siguiente o lo que fuere, además tenemos que poner la posición de Amy Cuddy y además tenemos que escuchar y atender y ver cuando un hijo te está pidiendo socorro porque le están presionando compañeros de clase. Son tantas cosas que tenemos que hacer que, como dice mi marido, me voy al sofá a ver una de violencia, no quiero saber nada. Pero claro, eso es la dimisión, no podemos dimitir. Son poquitos años, eso sí es verdad. Menos mal. Ahí hay una mano levantada. Me alegra quien haya organizado esto, como muy interesante, porque además está tocando realmente el nervio fundamental de la sociedad. La economía es necesaria, la política es necesaria, la escuela es necesaria, pero el pilar fundamental es la familia, según mi criterio. Pero yo lo observo, o reflexionando sobre este particular, me doy cuenta de que hemos perdido la escala de valores y entonces damos importancia a un elemento externo lo mismo que a un elemento interno. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ciertamente si el padre viene agotado de la casa, del trabajo, pues el hombre tiene que descansar, porque si no casi el bramido va a ser peor todavía. Entonces,
el criterio, los valores, el saber elegir el momento, no sé, quería expresar simplemente la grandísima importancia que tiene el tema, que socialmente se va al matrimonio, y nos metemos todos en ello, se va al matrimonio a una realidad tan compleja, difícil, etcétera, y que requiere no solo una preparación intelectual ni emocional de borbotones, sino de reflexión, de medir, etcétera. Donde, no sé qué, por dónde querría tirar. La importancia enorme del social, el que los padres son seres limitados y que tienen que aguantar muchísima marea si quieren tener el mínimo éxito con los hijos, sabiendo que, uno de vosotros lo dijo, que en un momento determinado todo puede aparecer como fracaso y sin embargo cuando pasan años te citan cosas que tú ni recuerdas pero que ellos sí lo tenían almacenado y que son pautas y criterios de actuación que lo diste porque así lo pensabas, que no eras consciente de ello, pero que tuvo su eficacia. Es una apuesta a largo plazo, claro. Exacto. Y de hecho, a medida que yo escuchaba, yo pensaba, fíjate lo importante que es que hagamos cosas como esta, porque todas estas familias, como dice Miguel Ángel, los que necesitan más están fuera, todos los que estamos aquí estamos concienciados, pero nuestro trabajo está en hacer la onda expansiva. Nuestro trabajo está en animar a los padres a no dimitir. Necesitan escuchar cuáles son sus deberes y cuáles son sus poderes. Y necesitan ponerlos en práctica, porque tenemos mucho miedo a meter la pata. Y hay que perder el miedo, equivocarnos. Bueno, si es por Freud, dicen, padres, hagáis lo que hagáis, os vais a equivocar. Bueno, pues va. Pero a lo mejor no. Lo que no podemos hacer es dimitir. Y el predominio de la familia sobre la escuela. Sí. Eso es fundamental. Sí. Ciertamente que además, la familia... es instrucción. ¿Eh? Es instrucción. Sí, no. Bueno, eso es discutible. Pero no hay duda de que la familia, con las artes que tiene y las instituciones que dentro de la educación hay, puede influir y debe influir. Porque el hijo es suyo, no es de la escuela. Y es fundamental. Sí, sí, no. Por supuesto que sí, pero... Son nuestros colaboradores más fantásticos. Vale, gracias.